Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 4. Si me pudieran escribir en el chat si me logro escuchar bien para que ya podamos iniciar. A ver, tengo a Alan, a Alma, a Ana María, Pedro y a Yadira. Si me pudiera alguien escribir en el chat, si me escucho. Perfecto, muy bien. Ya me están diciendo por aquí. Muchísimas gracias, gracias. Les agradezco mucho, sí me escucho bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio porque ya estamos en nuestra última semana. Recordamos que en esta semana número 4 es nuestra semana de integración. Esto quiere decir donde pues recopilamos todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo de nuestro curso. Únicamente para este punto de citar correctamente, vamos a repasar este espacio que tenemos aquí en pantalla, recordando la importancia de que descarguemos y trabajemos con el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, que tienen ustedes como recurso desde la semana número 1. Descárguenlo, ténganlo a mano, es algo que no solamente se va a trabajar aquí en el módulo 5 o ya han estado trabajando con él, sino a lo largo de toda su formación académica, inclusive más allá de Prepa en línea CEP, porque es saber cómo citar y hacer las referencias en formato APA. Recordemos sobre todo 2 puntos importantes. 1, cuando nosotros obtenemos información de otro lado, porque a veces sabemos que nosotros no somos enciclopedias andando y obviamente necesitamos buscar información en otro lado cuando nos hablan acerca de X tema. Aún así, cuando nosotros retomamos esa información dentro de nuestro texto, tenemos que hacer mención de dónde lo obtuvimos, por lo menos una cita, para que no caigamos en el plagio. Aún así, en ese espacio, pues no hacemos la mención completa de todos los datos de la cita. Esto lo vamos a incluir, lo que es hasta el final de nuestro trabajo, en el espacio de referencias. Estas dos acciones obviamente son muy importantes de realizar y siempre hay que tomarlas en cuenta. No olvidemos que dentro de nuestro texto podemos trabajar con citas directas o indirectas, como ya lo vimos en alguna ocasión. Una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen 2 tipos, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo vamos a incorporarlas en tu texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Una cita corta, directa, contiene menos de 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. Una cita directa larga contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto en bloque con sangría izquierda, sin comillas ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade un punto después que se cierre el paréntesis. Vamos con la cita indirecta. Ahora bien, si retomas la misma idea y la incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Vamos a retomar aquí este punto que no hemos estado haciendo. Sí. Aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando retomamos de una sección, lo estamos poniendo entre comillas, la UNAM es la institución que ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de la producción científica que se genera en nuestro país. Sección, que es una mirada. Y cuando obtuvimos una diapositiva, permite observar el desempeño y ejecución del sujeto ante una situación específica. Para recordar nada más estos últimos puntos, realizar una cita indirecta implica un proceso mental que recibe el nombre de paráfrasis. Con esta aprendes sobre lo que lees y al mismo tiempo te das cuenta que lo que comprendes y al mismo tiempo te das cuenta de lo que comprendes, pues eliminas información accesoria o repetitiva y enriqueces tu escritura. Muy bien, entonces recuerden que trabajamos con la paráfrasis
y trabajamos con nuestras citas directas, según la cantidad de palabras que nosotros utilicemos, pero sí hay que mencionarlas, lo que es siempre al final de ese párrafo y lo que es la referencia solamente va al final de lo que es el texto. Muy bien. Vamos a ver de forma muy rápida también que pues obviamente nosotros siempre trabajamos en Word, hacemos una investigación y empezamos a trabajar en Word. Recordemos que Word, dentro de las muchas herramientas que nos puede ofrecer, pues también nos puede ofrecer lo que es el citar alguna fuente de consulta y lo podemos trabajar en formato APA. Vamos a ver este punto, por lo cual me estoy yendo a un documento de Word para que no olvidemos que esto también pues lo podemos hacer, ¿no? Vamos a suponer que este es nuestro documento de Word, aquí estamos nosotros trabajando, nuestro texto, y yo tengo una fuente de consulta a la cual yo quiero agregar, saber cómo citar dentro del texto y al final una referencia. En la parte de arriba donde vienen todas las acciones, ¿verdad? Que podemos hacer, insertar, dibujar, diseño, exposición, referencias, correspondencia, etcétera. Voy a darle clic en referencias. Se va a desplegar obviamente las acciones que yo puedo hacer en referencias. Me voy aquí a la parte de en medio donde dice insertar cita y en estilo, acuérdense que debe de decir APA. Si le damos clic se desprenden los diferentes estilos que hay, dependiendo obviamente de la forma como vamos a presentar la información de esa fuente. Pues nos quedamos únicamente con APA, ¿no? Ahora, ya que seleccionamos el formato o el estilo, vamos a darle clic donde dice insertar cita y donde está la flechita. Y le vamos a dar clic y vamos a darle clic donde dice agregar nueva fuente. Le vamos a dar clic y únicamente nos va a pedir los datos del tipo de fuente a la cual nosotros acudimos, ¿no? Vamos a ver qué vamos a hacer. Documento de sitio web o sitio web, ¿no? Esto quiere decir que yo voy a llenar estos datos de aquí, del sitio web al cual yo acudí, ¿no? Voy a poner, me voy a inventar, ¿eh? Aquí, por ejemplo, si yo le doy a editar, pues primero me va a pedir el apellido y luego me va a pedir el nombre. Ya le doy a aceptar y ya lo pone correctamente, ¿no? Nombre del sitio web, yo me estoy inventando los nombres, ¿eh? Este año, mes, día y la URL, pues me la voy a inventar de algún lado. Aquí de Zoom. Me voy a inventar. Dejen sacar una URL. Ya. Aquí tengo, voy a suponer que aquí tengo mi URL, ¿no? Ahí está. Ahí está la URL. La copié de algún lado y la pegué. Le voy a dar a aceptar. Ya le almacené la información a de esa fuente. Entonces, lo primero que me pone es una cita que yo puedo poner dentro de un texto cuando he hecho una cita directa o una cita indirecta. Cuando he trabajado con paráfrasis también, o dependiendo de la cantidad de palabras exactamente, yo estoy compartiendo alguna información. Pero recordemos que al final de nuestro trabajo, pues van ¿qué? Las referencias. Entonces, como yo ya le almacené la fuente, ahora lo que puedo hacer es poner la bibliografía. Yo simplemente voy a poner aquí bibliografía. Y nada más únicamente voy a señalar que quiero poner referencias, ¿no? Me le doy clic en referencias y ya me colocó la primera que puse y es la única. Si yo quiero más, igual inserto cita, pongo nueva, le pongo los datos
y se va almacenando. Y ya con eso ya tengo cómo se debe de mencionar esa fuente en las referencias y cómo esa fuente dentro de mi texto cuando voy a mencionar algún punto que yo obtuve información, que hice una paráfrasis o hice una cita directa, corta o larga. Muy bien. Entonces espero que con esto pues vayamos bien y mencionemos las fuentes de consulta de forma correcta, ¿no? Acá. Ahora sí, nos vamos directamente con nuestra presentación del día de hoy. Ya la tenemos. Vamos a hacer un poquito más grande. Y bueno, pues recordemos que estamos entonces en nuestra semana de integración, donde recopilamos todos los conocimientos que hemos visto a lo largo de estas 3 semanas y las trabajamos sobre todo en un proyecto integrador. Pero como nuestro módulo es la argumentación, pues es importante que repasemos algunos puntos importantes que hemos visto a lo largo del módulo. Primero, pues, ¿qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustentan un punto de vista en un discurso oral o escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que es presentar un discurso, por decirlo así, tanto oral como escrito, que comúnmente es lo que hemos estado haciendo. Se nos pide un documento, un texto argumentativo, pero al mismo tiempo se nos pide un audio donde reforcemos o el argumento, o los argumentos, o la importancia de que trabajemos con algunas disciplinas o áreas de conocimiento, en fin. Y tenemos una finalidad que en este caso, pues, hacer que los interlocutores asuman como la postura que estamos presentando, el punto de vista, que es obviamente válida, que es cierta, que crean en ella, confíen en ella, se adhieran, la hagan suya, etc. No con la finalidad de que, no buscamos que la argumentación sea un aspecto manipulable, sino algo que nosotros confiamos que esa información les va a ser de ayuda. O sea, vamos a ofrecer una ayuda y una aportación que podemos hacer con la investigación que hemos llevado a cabo. Muy bien, pues vamos a ver en qué textos podemos argumentar. Podemos argumentar en los ensayos, por ejemplo, que es lo que hemos estado haciendo y lo que tenemos que hacer incluso esta semana. En reseñas críticas, artículos reflexivos, monografías, en artículos de opinión, por ejemplo, cuando estamos hablando del aspecto del periodismo, un artículo de opinión presenta una problemática y unas posibles soluciones, las cuales se presentan por medio de argumentos, tanto a favor o en contra. También sentencias, tutelas, derechos de petición, sobre todo cuando estamos hablando de la parte del derecho y la aplicación de algunas legislaciones. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos. Esto quiere decir, no en su totalidad, todo es un texto argumentativo. Se apoyan en otras modalidades de organización discursiva, como puede ser la exposición, la descripción, la narración. A lo mejor se narra alguna parte, se describe otra y después se hace uso de lo que es la parte de los argumentos. Muy bien, ¿qué tipo de argumentos nosotros podemos utilizar en estos textos argumentativos o cuando estamos hablando de un discurso oral o de un discurso escrito? Pues podemos utilizar argumentos de autoridad. Sobre todo aquellas personas que pues a lo mejor los avala una investigación, un trabajo académico, a lo mejor algún puesto que tiene, su trayectoria, o tan solo que son reconocidos, ¿no? Pero también podemos hacer uso de los datos y de los hechos. A lo mejor queda mejor explicado, ¿no? Con cierta cantidad de números o a lo mejor con alguna imagen, queda más explicado lo que es alguna postura y un punto de vista y sobre todo el argumento que nosotros estamos presentando. Recordemos que no únicamente nos podemos quedar en palabras, sino a lo mejor necesitamos hacer uso de otros elementos
que nos sirven para terminar de completar este proceso de presentar nuestra postura o un punto de vista. No olvidemos que desde la semana número 1 hemos conocido lo que es la estructura del argumento. El argumento está compuesto por premisas que son ideas completas, ¿verdad?, que nos llevan a una conclusión. Por lo tanto, una conclusión tiene que estar compuesta por más de una premisa, ya que la conclusión en sí debe de contener a las premisas. Si yo tengo una idea sobre cómo debe de ser un médico, entonces me doy una idea que es una persona formativa, me doy una idea que es una persona que le gusta estudiar. Esas dos premisas, ideas completas, las voy a plasmar lo que es la conclusión. Por lo tanto, sí es necesario que trabajemos con más de una premisa para que la conclusión esté completa. Dentro de esta semana, en el proyecto integrador, tenemos que realizar lo que es un ensayo. Para ello, vamos a ver una serie de pasos que son 5 pasos para poder realizar un ensayo. Paso número 1, debemos de hacer lo que es el análisis. Esto quiere decir, partimos primero de un tema sobre el cual vamos a trabajar. A partir de ese tema que nosotros decidimos trabajar, pues tendríamos que delimitarlo, decir, de este tema, ¿qué es lo que yo quiero? De la contaminación, ¿qué es lo que yo quiero? Contaminación auditiva, contaminación del mar, de la tierra, ¿qué es lo que yo quiero? Eso me va a ayudar también a determinar cuáles son los pasos que yo voy a realizar para llevar a cabo una investigación. ¿Dónde voy a buscar esta investigación? A lo mejor en puros libros, o a lo mejor en una biblioteca que me presente diversas legislaciones que hay sobre el tema que yo estoy buscando. En fin, tengo que planificar dónde voy a buscar la investigación y cómo lo voy a hacer. Esto me va a permitir pasar a mi paso número 2, que viene siendo mi borrador. De todo lo que yo encontré, voy a hacer una lluvia de ideas. Esto me va a permitir tener un panorama muy amplio de la lista con los temas y saber su orden, qué quiero poner primero, si la historia o la definición o las características y terminar con ejemplos o sugerencias. En fin, organizar la información que yo busqué y saber qué va primero y qué va al final. Entonces, con esto yo podría pasar a escribir el borrador. Esto quiere decir el ensayo con su estructura, que viene siendo el paso número 3. Todo ensayo debe de tener lo que es la siguiente estructura: introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. La introducción debe de ser aquello que me permite yo platicarle al lector qué es lo que va a encontrar dentro de mi ensayo. No lo voy a desarrollar el tema en ese momento, sino simplemente sería como un panorama. Si nosotros tomamos a lo mejor alguna revista, podemos leer en el editorial lo que son los diferentes temas que van a tratar en la revista. Y esto, a mí como lector, me puede sonar interesante saber qué voy a encontrar en ella. Lo mismo hacemos en el ensayo. Ahora, en el punto del desarrollo es donde va lo más fuerte de mi investigación. Si se me pide trabajar con anterioridad o con algunos argumentos y esos argumentos plasmarlos en mi ensayo, en la parte del desarrollo es donde van los argumentos. Pero que acuérdense que no en forma de lista, sino en una redacción, en un párrafo. Después pasaríamos a una conclusión. O sea, no puedo dejar nada más mis argumentos así, sino tengo que hacer el cierre de mis ideas o como dar a lo mejor alguna frase o repasar una idea muy importante o alguna motivación para terminar de forma muy correcta lo que es mi ensayo. Después serían las fuentes de información. Así como nosotros buscamos fuentes de consulta que sean confiables y que esperamos que también a lo mejor un texto me diga de dónde sacó el autor la información, así nosotros también debemos de ofrecer los datos de donde obtuvimos la información. Por más mínima que sea, debemos de mencionar. Con esto pasaríamos al paso número 4, que viene siendo el título. Aunque sabemos que el título es lo primero que vemos en cualquier texto, podría ser lo último que nosotros deberíamos de escribir, ya que lo vamos a escribir una vez que nosotros ya hayamos terminado el texto y estemos empapados de toda esa información. Vamos a poder ser un poco más objetivos para poder escribir el título más adecuado. Aquí hay una propuesta de cómo poderlo sacar.
Se realizaría una lista con los 10 títulos posibles que a lo mejor yo pienso que debería de tener el ensayo. Y esos 10 títulos presentárselos a alguien más o a más personas, para platicarles de qué va a tratar el ensayo, y ellos pueden elegir un título o 2 títulos más adecuados. Y con esto sacar pues el título que haya sido más votado, que me permitiría también plasmarlo como título de mi ensayo. Pero como todo proceso de escritura, pasamos por 3 etapas: la preescritura, donde nos preparamos, investigamos; la parte de la escritura, donde ya escribimos nuestro texto, pero tenemos una última que sería nuestro paso número 5, que viene siendo la parte de la posescritura. ¿Qué hacemos después de que ya tenemos nuestra propuesta de ensayo? Pues tendríamos que leerla varias veces, revisarla, para poder encontrar errores gramaticales, de dedo, ortográficos, que a lo mejor no tiene coherencia, un párrafo no se entiende lo que yo quise, o que a lo mejor es necesario que yo elimine información que está de más y simplemente confunde, o bien que yo busque información nueva porque faltaría ahí algún dato que yo quisiera compartir y que es necesario para el objetivo de mi ensayo. Una vez que tenemos este repaso y esta parte de pulir nuestro texto, ahora sí, podremos nosotros tener ya nuestro ensayo completamente. Y con esto tendríamos los 5 pasos para poder realizar un ensayo. Pero para ello también es importante que veamos el siguiente video, que nos va a ayudar a tener un panorama más amplio de cómo poder realizar el ensayo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector, y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente: bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos: es que este está bien padre, porque sí, que este... bla, bla, bla. Y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema.
pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like. Muy bien, yo creo que nos ha quedado muy claro y nos ha terminado de reforzar cómo poder hacer un ensayo con muy simples pasos, ¿no? Recuerden que este video también lo tienen ustedes en los recursos de esta semana y obviamente pueden pausarlo conforme lo vayan haciendo. Al mismo tiempo de que la grabación de esta sesión se va a compartir lo que es al final para que ustedes también lo puedan repasar. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana. Recuerden que al ser una semana de integración, pues ya tenemos los conocimientos previos de las 3 semanas anteriores. Vamos entonces primero a explicar el proyecto integrador, mis argumentos finales. Voy a explicar cada uno de los puntos y si hay alguna duda, por favor, váyanmela escribiendo en el chat para que yo pueda ir aclarando estas dudas que vayan saliendo. Punto número 1. Elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno.
Vamos a partir de un tema que sea de nuestro interés. Es una buena oportunidad para empezar a hablar de temas nuevos. Ya hemos gastado mucho el tema de la legislación de las drogas, así que es oportunidad de hablar de algún tema que nos interese o que queramos nosotros conocer. Y mencionar porque es importante en nuestro entorno este tema. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Muy bien, entonces a partir de que nosotros ya decidimos un tema y que pensamos cuáles son las repercusiones que puede tener este tema, vamos a plantear un problema de investigación. Acuérdense que la semana pasada ya hablamos que un problema de investigación lo podemos redactar en forma de pregunta, debe de ser concreto, debe de delimitar muy bien y ser muy específico en lo que qué quiere conseguir, porque el problema de investigación me va a ayudar a empezar con mi investigación en sí, ¿no? Siguiente, punto número 3. Escribe en 3 líneas por qué es importante investigar acerca de dicho tema, cuál es la importancia de este tema y obviamente a lo mejor también qué nos va a poder aportar. Número 4. Escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. No olvidemos que la hipótesis nada más es una suposición. Es algo que podemos contestar con la estructura de causas y efectos. Si colocamos las causas, entonces después colocamos lo que son los efectos. Si tienen dudas sobre la hipótesis, acuérdense que la semana 3 tenemos un video de cómo redactaron su hipótesis en 5 sencillos pasos. Lo pueden ir pausando el video y así ir redactando su hipótesis. No es el espacio para empezar a desarrollar nuestra investigación, sino simplemente en una breve oración vamos a escribirlo a su posición, algo que puede ser cierto, que puede no ser cierto, verdadero, falso. Con el paso de una investigación tendríamos nosotros que saber esto, pero ahorita nada más estamos colocando los inicios de una investigación, entonces nada más es una suposición. Eso es nuestra hipótesis. Punto número 5. Escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. ¿Qué ciencias son las que me pueden aportar información? El derecho, la historia, la economía, la sociología, la psicología. ¿Qué ciencias o áreas de conocimiento me lo aportan? Si tengo duda de saber cuáles son las ciencias o disciplinas o áreas de conocimiento, por favor, busquen y consulten este tipo de información, ya que no nos podemos inventar nombres de disciplinas o áreas de conocimiento porque esto no puede ser posible. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Esto quiere decir, ¿qué voy a hacer y dónde voy a buscar esta información? En páginas web, en libros físicos, voy a hacer entrevistas, ¿qué voy a hacer? Por eso estamos hablando de técnicas documentales e informáticas. ¿Dónde voy a buscar la información? ¿Qué pasos voy a hacer para obtener esa información? Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Tengo un punto de vista sobre este tema. Pues es el momento que yo redacte mi propio argumento sobre esa postura. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusiones, como ya lo vimos. Igual como hemos hecho desde la semana número 1, cada uno de nuestros argumentos va a estar compuesto por premisas y conclusiones. Punto número 9. En al menos una cuartilla, acuérdense que es un lado completo de una página, tamaño carta, ¿no? De este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos, de los que hicimos en el punto 8, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta en formato APA. Para eso lo vimos al principio y tienen ustedes el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP en formato APA. Punto número 10. Graba un audio de al menos 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo.
Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que leas este en voz alta, sino más bien de que lo expreses de forma natural. Esto quiere decir exponer de qué trata uno de los argumentos que yo redacté en el punto 8. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Ya hemos visto cómo grabarlo en el celular, cómo subirlo a Google Drive, cómo subirlo a Dropbox, cómo compartirlo, cómo hacer audios en Canva, cómo hacer audios en Geniali, un punto de esos. Vamos a repasar lo que es el día viernes para que terminemos de reforzar todo lo que hemos visto. Pero es algo que ya hemos visto a lo largo de estas 3 semanas. Recuerden la importancia siempre de verificar que su audio se escuche y se abra sobre todo correctamente. Y con eso terminaríamos nuestro proyecto integrador. ¿Alguna duda o pregunta sobre el proyecto integrador? Muy bien, creo que no tenemos dudas y preguntas. Vamos con nuestra siguiente actividad. ¿Puedo hablar acerca de ciberbullying? Sí, claro que sí, se puede hablar de ese tema. Muy bien, pues vamos entonces con nuestra siguiente actividad. De todos modos, si hay dudas, acuérdense ponérmelas en el chat y ahorita las vamos respondiendo. Sí, de nada. Muy bien, también esta semana tenemos que participar en nuestro foro de integración. Recuerden que este foro también recibe una calificación y vamos a hablar sobre el mejor avance científico. Tenemos que hacer 5 aportaciones de acuerdo con la siguiente indicación. La primera aportación vamos a responder a la pregunta ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Segunda aportación, describe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en tus repercusiones negativas. Recuerden sobre todo en este punto que es importante fomentar el respeto y la tolerancia, las reglas en etiqueta. No es un espacio para pelearnos, pero sí un espacio para aportar y crecer juntos. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. O en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, que es la quinta, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Es necesario que recordemos que debemos de tener como mínimo estas 5 aportaciones con estas indicaciones. Siguiente. Como mencioné, pues fomentar el respeto y la tolerancia dentro del foro, las reglas en etiqueta. Siguiente punto. Estamos en un módulo de argumentación y por lo tanto es necesario que cada aportación que nosotros realicemos, pues la argumentemos, justifiquemos lo que estamos diciendo y no contestemos únicamente muy concreto, sino es una oportunidad para seguir trabajando con la argumentación. Otro punto. Es importante que, como dice al final, consulten ustedes la rúbrica de este foro. Acuérdense que las rúbricas nos dicen qué se espera de nuestra actividad y en este caso, qué se espera de nuestras aportaciones en el foro. Para lo cual también la rúbrica dice que se califica que ustedes tengan que participar a lo largo de la semana dentro del foro. Estamos en día miércoles y es muy buena fecha para empezar a participar dentro del foro. No perdamos de vista este punto, porque comúnmente existen algunos compañeros que aportan en un solo día todas las aportaciones. Entonces ahí obviamente pues se baja lo que es la calificación. No perdamos de vista cada una de las indicaciones que nos piden en cada una de las aportaciones y así contestemos adecuadamente. Se les ha compartido el día de hoy, por ejemplo, una infografía de algunos avances científicos para apoyarlos en la búsqueda de materiales. Si ustedes también consultaron alguna fuente de información fuera de Prepa en Línea CEP o dentro de la misma,
pues también pueden compartir esta referencia terminando cada una de sus aportaciones. Y con eso tendríamos nuestro foro de integración. Acuérdense que el foro de integración se califica una vez que se cierra el foro, o sea, esto quiere decir hasta el domingo. Y no perdamos de vista que ya estamos en la semana número 4 y por lo tanto tenemos que entregar en tiempo y forma. Aquí tienen ustedes la imagen que les dije que les compartí en el foro. Son los 7 avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19 que nos hemos encontrado, que nos han ayudado, en esta parte de la enfermedad. Me preguntan que si pueden dar 2 aportaciones en un día, en la mañana y en la noche. Pues nada más serían 2, porque si hacemos en la mañana una y en la tarde otra, a fin de cuentas estaremos participando en un mismo día y no sería posible que en diferentes momentos del día hiciéramos las 5 aportaciones. 2, pues sí, todavía, pero las 5 no se puede, aunque sean diferentes momentos. Tenemos aquí entonces como avances tecnológicos, Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, web y chatbots para autotest y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. Me preguntan también, tengo una duda de la aportación número 5. ¿Cuántos renglones como mínimo debería de contener el párrafo? No hay un mínimo de renglones, pero recordemos que esa aportación, por ejemplo, tenemos que mencionar 3 avances científicos, los mejores que se han hecho, que se han realizado a lo largo de la historia y que se han compartido dentro del foro. Entonces, no hay un mínimo en cuanto a renglones, pero sí se debe de cumplir con esta indicación. Muy bien, entonces no perdamos también de vista la reflexión sobre esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿Se ha quedado a lo mejor este módulo como una materia más? ¿Como algo que tengo que cubrir? ¿O realmente ya he reconocido que la argumentación yo la he hecho en algún momento de mi vida o me puede traer beneficios o ya aprendí cómo construirla mejor para defender alguna postura, alguna propuesta, alguna sugerencia en mi trabajo, el desarrollo de un negocio o tan solo en alguna reunión a lo mejor de padres de familia que tengamos? Tenemos puntos de vista que pueden ser correctos y muy buenos. Simplemente a veces no sabemos cómo presentarlos o qué decir o de qué manera apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Y ahí es donde pues entraría la misma argumentación. También esta semana tenemos 3 actividades importantes. 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Recuerden que para dar respuesta a estas actividades formativas debemos de estudiar todos los recursos y ya responder. Tenemos también lo que es la autoevaluación. Si ustedes han revisado cómo se va a calificar esta semana, uno de los puntos que genera un porcentaje es la autoevaluación, que a veces, aunque sea mínimo, ese porcentaje nos sirve para aprobar la materia. Pueden contestarlo, por favor, envíenlo de forma correcta. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo verificar que yo lo envié correctamente? Pues después de un tiempo que lo hayan hecho, pueden ustedes ingresar a su portafolio de evidencias y ahí tiene que estar registrado que ustedes hicieron su misma autoevaluación. Recordemos que aunque las actividades formativas no generan una calificación, el sistema en esta semana al final va a sacar un porcentaje de haber detectado que ustedes contestaron todas sus actividades formativas, participaron en los foros, revisaron todos los materiales de principio a fin y generan porcentaje. Independientemente de eso, pues si nosotros contestamos todas las actividades, nos llevamos las competencias que nos ofrece cada uno de los módulos. Fechas importantes. Recuerden que nuestro módulo cierra este domingo 26 de marzo, por lo tanto, no haya extensiones una vez cerrado el módulo, pues nosotros tenemos que generar sus calificaciones lo más pronto posible. Pueden ustedes visualizar sus calificaciones a partir del miércoles 29 de marzo.
Para lo cual les pido descargar su portafolio de evidencias, pues esto es su respaldo de la calificación que ustedes hayan recibido. Ya que una vez que nosotros entregamos las calificaciones, ya no podemos ingresar al módulo y si ustedes nos contactan, pues sería difícil que nosotros les podamos compartir su calificación. Mismo caso se aplicaría lo que es a su tutor o tutora. En esta semana, pues ya nada más nos resta el espacio abierto al aprendizaje del viernes a las 6 de la tarde. Recuerden que estos espacios abiertos al aprendizaje, pues, se van calificando y hasta el momento, pues, ya llevan calificación de las 3 semanas anteriores y al final, pues, ya nada más pondré las calificaciones de los que hayan asistido en esta última semana. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Ninguna, me dice ninguna, no, ninguna. Muy bien, pues vamos a compartir nuestra frase para ir cerrando, que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Pues se les agradezco mucho su presencia. Recuerden que ya nada más nos queda el día viernes, donde hacemos algunas actividades, ejercicios y un pequeño juego para cerrar nuestro módulo. Cualquier duda que tengan, háganmela llegar en la plataforma y yo con todo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo. Síganse cuidando mucho. Que tengan una excelente noche.